Hola, en este video te voy a explicar paso a paso cómo puedes planificar y hacer un mural como el que está allá atrás. Bueno, lo primero que tienes que hacer para hacer un mural antes que cualquier otra cosa es saber exactamente el tamaño que va a tener. Como puedes ver, el mural que tengo yo aquí atrás no abarca toda la pared. Sin embargo, habrá situaciones en las que un mural sí puede abarcar un muro completo o incluso un muro que tenga ventanas o puertas o cuestiones así. Entonces, para ver cómo podemos planificarlo, vamos a hacer aquí un par de ejemplos. Bueno, como te comento, lo primero es saber exactamente cuánto mide tu muro. Entonces vamos a suponer que, como primer ejemplo, tenemos un muro que tiene esta forma, ¿vale? O sea, un muro horizontal. Y vamos a asumir que el mural que queremos hacer va a abarcar todo el muro, ¿ok? Desde de un lado a otro y de arriba para abajo. Entonces, como te repito, lo primero que hay que hacer es medirlo y saber exactamente cuánto espacio o de cuánto espacio disponemos. Y bueno, para medirlo hay muchas alternativas. Podemos usar flexómetros, cintas métricas o incluso láseres, ¿sale? En fin, la cuestión es saber exactamente cuánto mide. Entonces, para este ejemplo vamos a asumir que nuestro muro mide 2.45 metros de altura y vamos a suponer que mide 5.33 metros, ¿vale? Una recomendación es que al momento de hacer tu dibujo, lo cual eventualmente vas a pasar a tu mural, trata de manejarlo en la misma unidad. O sea, por ejemplo, si para ti es más fácil manejarlo en centímetros, bueno, entonces esto significa que aquí tenemos 533 centímetros por 245 centímetros. Muy bien, entonces ya tenemos las medidas reales. Ahora lo siguiente es que generalmente para hacer un mural es más fácil ilustrarlo en un formato mucho más pequeño que hacerlo en grande, ¿sale? Entonces, ya sabiendo cuánto va a medir o cuánto mide nuestro muro, vamos entonces aquí en una hoja de papel a hacer un esquema que, bueno, de alguna forma se parezca lo más posible al formato que tiene nuestro muro. Sí, entonces la situación es que para que esto sea un trabajo bien hecho, lo que hagamos aquí en pequeño tiene que ser perfectamente escalable. O sea, las medidas que usemos en pequeño tienen que ser proporcionales a las medidas reales del muro, ¿ok? Lo que yo haría a continuación es redefinir este pequeño formato usando, pues en este caso, unas escuadras para asegurarme de que esté perfectamente ortogonal, ¿sale? Entonces vamos a hacer eso. Bien, entonces aquí lo que hice fue definir perfectamente esta línea base, que sería el piso en dado caso, y esta línea que sería un extremo del muro. Lo que nos interesa ahora es saber exactamente cuánto tiene que medir hacia la derecha y hacia arriba para que sea proporcional. Entonces, para hacer esto vamos a utilizar aquí una regla. Y bueno, entonces como vemos vamos a considerar esta distancia desde aquí, o sea desde este punto inicial hasta acá. Y bueno, según esto mide exactamente 23.5 centímetros, ¿sale? Entonces vamos aquí a anotarlo, 23.5 centímetros. Y bueno, aquí es donde viene la parte interesante y vamos a utilizar un método que se llama regla de 3, ¿sale? Lo que esto significa es que, por ejemplo, el muro real en su base mide 533 centímetros. Esto significa que entonces que estos 533 centímetros equivalen a los 23.5 que yo tengo aquí en mi dibujo pequeño, ¿sale? Ahora, a continuación, tenemos que el muro real mide 245 centímetros de alto. 245. Y ahora entonces lo que tenemos que averiguar es cuánto tiene que medir esta parte hacia arriba para que sea 100% proporcional a los 245. Bueno, entonces para aplicar la regla de 3 vamos a utilizar una calculadora y es una operación muy sencilla, simplemente es cuestión de recordar cuál es el orden. Bueno, entonces se llama regla de 3 porque lo que tenemos que hacer es multiplicar este valor, o sea, multiplicar 245 por 23.5, ¿sale? Entonces esta sería una multiplicación.
Bien, entonces vamos a ver, sería entonces 245 por 23.5. Sale, y ya obtenemos un resultado. Y ahora, lo que sea que obtengamos como resultado, lo tenemos que dividir entre, entonces esta sería una división, dividirlo entre 533. Entonces, hacemos nuestra operación entre 533 y nos está dando un resultado de 10.8. Entonces, lo que esto significa, 10.8, ¿ok? Bueno, entonces lo que esto significa es que la medida que tengo que obtener de aquí hacia arriba tiene que ser exactamente 10.8 para garantizar entonces que este pequeño formato que yo tengo aquí sea 100% escalable y sea 100% proporcional al muro real, ¿ok? Bueno, entonces vamos a aplicar el 10.8. Bien, listo, ¿cómo ves? Una vez que tú ya tienes tu formato a pequeña escala definido, lo siguiente es que ahora sí hagas todas tus propuestas. Por ejemplo, en esta etapa puedes hacer tus bocetos, dibujos, o si ya tienes algo en mente, pues bueno, ahora sí tienes la certeza de que lo que sea que tú dibujes aquí, pues al final va a ser escalable, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a asumir simplemente que tienes algo en mente y tienes un diseño, algunos personajes, no sé, realmente aquí ya viene la parte creativa. En este video como tal no te voy a mostrar esta parte del procedimiento, simplemente estamos asumiendo que pues tenemos una serie de diseños, ¿vale? Tal vez aquí un personaje, un árbol, por ejemplo, y etcétera, ¿no? En fin, una serie de elementos. Ya esa parte tú la puedes definir. Y listo. Ahora, por ejemplo, esto específicamente se trata de que tú en una escala menor pues puedas proponer de una forma más sencilla. Si tú, por ejemplo, te sientes más cómodo haciendo tus propuestas en un formato un poco más grande o incluso más pequeño, está perfecto. Al final el procedimiento será exactamente el mismo. Si acaso lo único que cambiaría pues serían las medidas de tu formato pequeño, ¿vale? Bien, entonces ya vamos a asumir que hiciste todo ese procedimiento, ya tienes tu propuesta perfectamente definida. En el caso del mural que yo hice, bueno, como ves, la propuesta fue un personaje y un texto, ¿sale? Entonces tú puedes incluir textos, imágenes, lo que sea, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué seguiría? Una vez que tengas tu diseño ya al 100%, lo siguiente es que tú, en tu formato pequeño, hagas una serie de divisiones, ¿sale? Yo generalmente recomiendo que esas divisiones las hagas por mitades. O sea, por ejemplo, sería una cuestión de dividir esta parte a la mitad. Después, cada mitad puede ser nuevamente por mitad, otra mitad acá. Y en sentido horizontal lo mismo, puedes hacer una mitad, otra, etc. O sea, puedes hacer tantas como haga falta, pero siempre va a ser más fácil si es por mitades, ¿sale? Bueno, vamos a hacer eso. Listo, como ves, ya quedó. Entonces aquí, como estamos observando, hicimos una mitad primero al centro y después cada mitad nuevamente por mitades, ¿sale? Para tener 4 segmentos idénticos y lo mismo en sentido horizontal, ¿vale? Entonces, ya una vez que tengas esto, lo siguiente que tú tendrías que hacer es en tu muro real trazar exactamente las mismas mitades. Sí, entonces para eso ocuparé nuevamente quizá un flexómetro, herramientas así para sacar medidas y hacer líneas. Esas líneas las puedes hacer, por ejemplo, simplemente trazándolas con lápiz sobre la pared, o con cintas o hilos. En fin, hay muchas formas de hacerlo, ya es más cuestión de cuál te acomoda mejor. Pero bueno, entonces la idea es que en tu pared o en tu muro tengas justamente las mismas divisiones. Esa es parte de la razón de por qué pienso que es más fácil por mitades, ¿ok? Y listo, entonces, en esencia lo que obtienes es que todo lo que tú dibujaste aquí y lo que planificaste y tu diseño, pues es 100% escalable. Y entonces tú, al momento de tener estas mismas divisiones en tu muro, vas a saber exactamente qué parte o qué partes de tu dibujo tienen que ir en qué cuadrante en la pared. Incluso lo puedes, no sé, quizá poner algunas indicaciones. A lo mejor aquí pones que ese es el cuadrante A, B, C, D y 1, 2. O sea, para que digas, por ejemplo, mira, pues en mi cuadrante B 3 tengo que tener exactamente esta parte del dibujo de mi personaje. Y así de simple tú lo vas pasando en grande. Sí, entonces la labor es mucho más sencilla al final. Quizá en un principio es un poco laborioso sacar tus medidas y hacer todo este procedimiento, pero una vez que lo pasas en grande es mucho más sencillo. Entonces ese es justamente el objetivo de todo esto.
Bueno, para concluir esta explicación vamos a hacer otro ejemplo. Solamente que ahora vamos a asumir que nuestro muro... Bueno, de entrada vamos a pensar que tiene esta forma, ¿vale? Es igual a un rectángulo, pero no es tan largo. Pero para hacerlo un poco más complejo e interesante, vamos ahora a asumir que tiene una ventana, ¿ok? Y que la ventana está justamente aquí. O sea, ni siquiera está centrada, simplemente está del lado izquierdo, aquí, ¿sale? Bueno, entonces este sería solamente nuestro esquema del muro real y lo siguiente sería medirlo, nuevamente usando nuestras herramientas para ver exactamente o cuáles son las medidas reales. Bien, entonces vamos aquí a asumir que de ancho mide, vamos a suponer que mide 3.6 metros, ¿vale? Lo cual significa que serán 360 centímetros. Y vamos a pensar que de alto mide quizá 2.4 metros, o sea 240 centímetros. Hasta este momento es exactamente lo mismo que el ejemplo anterior. Pero bueno, entonces ahora lo siguiente es que de igual manera tenemos que saber exactamente cuánto mide la ventana. Y bueno, no solamente la ventana, sino también la parte izquierda y la parte superior o incluso la parte inferior de la ventana. Bueno, entonces para hacer esto vamos a pensar que la ventana de altura, vamos a decir que es un cuadrado, ¿vale? Una ventana cuadrada y que por cada lado mide 1.2 metros, o sea 120 centímetros. En la parte de abajo de la ventana vamos entonces a decir que aquí mide exactamente 80 centímetros. Ok. Del lado izquierdo, o sea de la ventana hacia la esquina de la pared, vamos a poner que mide 40 centímetros. Y lo que queda arriba de la ventana, pues bueno, básicamente sería lo que resulte de 240 centímetros menos 200, o sea, porque son los 120 centímetros de la ventana más los 80 que están abajo. Entonces eso significa que aquí arriba tendría que medir exactamente 40 centímetros. Y listo, entonces ya con esto tenemos todas las medidas que requerimos para poder hacer nuestro esquema en escala pequeña y asegurarnos de que sea pues proporcional, ¿ok? Bueno, entonces pasando aquí a nuestro espacio de trabajo, como nuevamente hicimos hace rato, bueno, podemos trazar con algunas líneas algo tenues, ¿no? O sea, simplemente empezar a trazar un formato que se aproxime lo más posible a la forma real del muro, ¿vale? Vamos a poner que más o menos es algo así. Y listo, ¿no? O sea, este es un punto de partida nada más. Bien, lo siguiente es entonces definir perfectamente por lo menos lo que será la línea base y una de las dos líneas, puede ser esta o esta. Generalmente yo tomo la izquierda. ¿Sale? Vamos a hacer eso. Bueno, ahora lo siguiente es entonces ver exactamente cuánto va a medir hacia la derecha y cuánto va a medir hacia arriba. Entonces, bueno, regresando aquí a nuestro esquema del muro, tenemos que de largo mide 360 centímetros. Y bueno, aquí digamos que por cuestiones de practicidad yo decido que el espacio que quiero usar para mi diseño va a ser desde aquí hasta aquí. Pues esto significa entonces que la primera medida tú la puedes proponer como tú decidas. Y listo, así de simple. Y bueno, entonces aquí tenemos que los 360 centímetros de la pared real equivalen a... Bueno, aquí tomamos una medida y resulta que tenemos exactamente 20.3 centímetros. 20.3, ¿sale? Entonces ya, 360 centímetros equivalen a 20.3. Ahora lo siguiente es hacer nuestra regla de 3. Pero bueno, aquí ocupamos otra medida. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos acá, de altura, el muro real mide 240 centímetros, ¿vale? Entonces 240 centímetros equivalen a... Bueno, hay que hacer la operación, entonces, como recordarás, la regla de 3 consiste en primero multiplicar 240 por 20.3 y lo que nos resulte dividirlo entre 360. Y listo, entonces lo que aquí nos está diciendo es que esta medida que ahorita era un incógnito, ahora resulta que tiene que medir exactamente 13.53 centímetros. Bien, entonces volvemos aquí
al formato y medimos 13.53. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos aquí nuestro muro en escala pequeña, pero que es 100% proporcional al muro real, ¿sale? Digamos que hasta aquí todo muy sencillo, es exactamente lo que hicimos hace un momento, pero bueno, ahora viene la parte interesante y es cómo también encontrar en este espacio la ventana. Bueno, para lograrlo el procedimiento es exactamente el mismo, pero hay que ir un poco paso a paso para pues irlo entendiendo, ¿vale? Vamos a elegir una medida para iniciar. En este ejemplo voy a decir, bueno, primero me gustaría definir aquí en mi dibujo pequeño qué tanto tiene que medir esta distancia para que corresponda a los 40 centímetros que tiene de separación entre la ventana y la esquina, ¿vale? Ahora, para hacer esto podemos tomar medidas que ya tenemos certeras. Por ejemplo, ya desde hace un momento sabemos que los 360 centímetros del muro real equivalen a 20.3 centímetros en el dibujo pequeño, ¿vale? Entonces ahora, 40 centímetros, ¿a cuánto va a equivaler? Entonces, si te das cuenta, el proceso se repite, solamente que ahora las medidas son diferentes. Entonces vamos aquí a utilizar nuevamente nuestra calculadora y tenemos que 40 centímetros multiplicado por 20.3 nos da el resultado tal, y ese lo dividimos entre 360. Listo. Lo que eso nos está diciendo ahora es que aquí en nuestro dibujo a escala, lo que mida de aquí, de esta línea hacia la ventana, es 2.25 centímetros. Y listo. Entonces ya aquí tengo el espacio exactamente que requiero. Y podemos así continuar con lo demás, ¿vale? Entonces, bueno, a continuación vamos a tomar nuevamente hacia la derecha. Ahora la distancia que mide la ventana. Ya dijimos hace rato que la ventana mide 120 centímetros, ¿sale? Entonces nuevamente se repite. 360 centímetros del muro real equivale a 20.3 centímetros en el dibujo. Por lo tanto, 120 centímetros en la realidad van a equivaler a... Hacemos nuestra operación. Y resulta que aquí tiene que medir 6.76 centímetros. Y listo. Bueno, entonces ya tenemos el ancho de la ventana. Ahora lo único que nos hace falta es hacer el mismo procedimiento para ver qué tanta distancia tiene que haber desde el piso hacia la base de la ventana. Y posteriormente pues, lo que corresponde a la ventana, ¿sale? Entonces vamos a hacer nuevamente el procedimiento, solo que ahora, bueno, tenemos de este lado. Tenemos que 360 centímetros equivalen a 20.3. Por lo tanto, 80 centímetros, que es lo que tenemos aquí abajo, equivaldrá a... Y bueno, tenemos que aquí tiene que medir 4.51 centímetros. Y bueno, aquí tenemos una ventaja. Como ya sabemos que la ventana es perfectamente cuadrada, pues lo que sea que mida aquí tiene que medir hacia arriba también, y esa medida ya la habíamos obtenido hace un momento, que es la de 6.76. Y listo, así de simple. Entonces ya con este dibujo sabemos exactamente cuál es el espacio verdadero que tenemos disponible para hacer nuestros diseños, considerando incluso la ventana. En fin, ya una vez llegando a esto, lo siguiente que puedes tú hacer es nuevamente hacer tu propuesta de diseño. Una vez que tenemos nuestro diseño, lo siguiente, igual que como en el ejemplo anterior, sería hacer nuestras divisiones. Ahora, en una cuestión como o caso como este, en el que tenemos, por ejemplo, la ventana, pues estas mismas líneas que ya habíamos definido podemos usarlas como parte de nuestras divisiones. ¿Sí? O sea, usar referencias ya establecidas. Por ejemplo, aquí podríamos esta línea proyectarla y definir este segmento. Esta se puede proyectar. Y ya si estos espacios resultan ser muy grandes, pues tú nuevamente puedes dividirlos por mitades si gustas. O sea, esta etapa de hacer las divisiones de alguna forma es a como tú lo consideres más viable. Sí, o sea, yo sugiero que sean mitades, pero pueden ser pues otras medidas también. ¿Sí? Lo importante es que una vez que las tengas en escala pequeña, las puedas pasar en grande exactamente igual, y así pues hacer la labor más fácil de que al momento de que hagas tu dibujo en grande sepas exactamente qué partes de tu diseño tienen que ir en qué cuadrantes en la pared, así de simple. Bien, y ya para concluir me gustaría simplemente mostrarte cómo fui haciendo este mural.
paso a paso y con un poco de explicación para que sepas qué sucedió en cada etapa. Bueno, en este inicial, como ves, tengo ahí en la mano el dibujo, justamente el que hice a escala pequeña. Y sobre la pared ya tenía todas las líneas, quizá no se ven, pero ya estaban todas las divisiones que te platicé hace un momento. E inicié trazándolas con lápiz. Ya una vez teniendo todo el trazo, con pintura acrílica fui colocando los tonos base de cada uno de los elementos de mi dibujo. Y bueno, aquí como puedes ver, estoy dejando a propósito todos los espacios o los huecos que corresponden a los delineados. Sí, por ejemplo en esta etapa yo estoy colocando tonos intermedios. Ahora, la razón de por qué dejo esos huecos que corresponden a los delineados es porque desde el principio yo ya sabía que eso lo iba a definir hasta el final usando pintura negra. Bueno, aquí como ves estoy aplicando algunas luces y otros tonos diferentes. Y bueno, justo en esta parte es cuando inicio el proceso de delineado. Entonces ya utilizando un pincel suave con punta redonda y usando acrílico de color negro, pues voy definiendo ahora sí todos esos delineados y tapando esos huecos que habían quedado anteriormente. Y bueno, al final simplemente agregar algunos cuantos detalles más. Entonces justo ese es el procedimiento que yo utilicé y es uno que pienso que también te podrá ser muy útil. Sí, por ejemplo en el caso del texto aquí como lo ves, inicié usando incluso algunas escuadras para que quedaran líneas perfectamente rectas y primero los tracé utilizando un plumón y posteriormente los rellené nuevamente usando acrílico de color negro. Y algunos detalles finales, nuevamente con un plumón. Sí, algunos trazos que era más sencillo hacerlos de esa forma que con un pincel. Y bueno, así es como quedó. Bueno, espero que este video te pueda ser muy útil. Y como siempre, te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a este canal para continuar con estas lecciones de arte. Nos vemos en la siguiente.